Padre celestial, santificado eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos a tu Hijo, que está intercediendo por nosotros en este momento, tu Hijo, Rey de Reyes, Señor. Médico de médicos, Jesús. Tú eres todo en nosotros, Señor, eres nuestra alegría y queremos que siempre lo seas, siempre que seas el primero en todo, Señor, en nuestra vida, nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí con vida, con salud, gracias a ti. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que tienen hambre de tu palabra, que anhelan, Señor, ser limpios por ti, que anhelamos. Y que anhelamos también, Señor, por en nosotros el deseo de saber en qué más estamos fallando, qué nos hace falta, Jesús, qué nos hace falta pedirte, Señor mío, caer en cuenta de nuestros errores, de nuestros defectos. Y Señor, quisiéramos que nuestra vida sea para la honra y gloria tuya, que seamos testimonios vivos, que seamos sal en esta tierra, Señor. Y no habiendo méritos en nosotros, Jesús, Padre Celestial, pero sí por los méritos de tu Hijo Jesús, te pedimos en este momento, Señor, por Edgar Silva. Estamos en momentos decisivos, Señor Santo. Tú conoces su caso. Tú como médico sabes, Señor, qué probabilidades médicas hay de que viva. Pero Jesús, tú eres el que decides si vive o muere. Tú eres el que decides cómo vas a actuar, cómo tal vez lo vas a sanar, Señor Santo. Cómo vas a trabajar en cada uno de los familiares, Señor mío. Que tu nombre sea vindicado, Jesús. Y que si vive, que sea para honra y gloria tuya. Y que si muere, Señor, también y que tu nombre sea vindicado y que se hable y que sea transparente todo, Señor, te lo pido. Que sea para salvación y para ayuda de cada uno de los amigos y familiares de Edgar, Señor, nuestra familia que es también. Te pido, Jesús, que te clamo, Señor, que si es tu voluntad, Señor Santo, si no has tomado la decisión, Señor, de llevártelo, que puedas sanarlo, puedas curarlo, Jesús. Que sea lo que tú decías, Señor mío, y que ojalá Él pueda entregar su vida a ti. Gracias, Señor mío, por poder orar a ti, poder hablar contigo, suplicarte, Señor, y agradecerte por tantas maravillas que haces en nuestra vida. Y bueno, Señor Santo, te pido por mi suegrita, por mi esposo, por todas las personas que se vayan a conectar, para que nos puedas enseñar tú, Señor Santo, nos puedas iluminar, Señor, dar discernimiento, entendimiento, y podamos terminar este Shabbat, Señor, con alegría, con gozo, estudiando tu palabra. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre eterno. Todo esto te lo pido en los méritos de tu Hijo, Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Amén. Hay unos textos que quería compartir, hermanos. Se me olvidó en la mañana. Mi amor, si gustas, por favor, manuscrito 55 de 1900, párrafo 5. Dice, el alfarero no puede moldear y dar forma para honrar lo que nunca ha sido puesto en sus manos. La vida cristiana es una de entrega diaria, sumisión y continua superación. Cada día se obtendrán nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse constantemente. Así crecemos en Cristo. Así la vida se forma según el modelo divino. Holocausto, por eso el holocausto era mañana y tarde, todo el tiempo, Ujú. continuamente estaba el altar, tenía que estar encendido, porque eso recordaba la entrega diaria y la sumisión que debemos hacer al Señor. Sometimiento, entrega diaria. ¿Ok? El alfarero es Cristo. Dice acá, no puede moldear y dar forma para honrar lo que nunca ha sido puesto en sus manos. Por eso tenemos que cada día, mañana y tarde, entregarnos, someternos, no de palabras solamente, porque
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nos toca someternos, ahí es donde tenemos que pedir fuerza. Señor, ayúdame a someterme a ti, bendito Salvador. Y el otro texto, hermana Leonor, Palabras de vida del Gran Maestro, página 333, párrafo 3. Fácil de acordarse, 333, párrafo 3. Bueno, el cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria del yo, perdón, en la sinceridad de propósito y la pureza de pensamiento, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, en la fe y en la piedad, en la fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Cristo. Tal persona, a la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido. Señor ve las cosas de distinta manera como las vemos, ¿no? Para él la grandeza no está en la persona famosa, en el más conocido, sino en aquel que es cristiano en su vida privada, no en su vida pública. Miren qué interesante esto. No puede ser muy buen cristiano en la vida pública, pero no en la vida privada. La entrega es diaria, mira, otra vez, entrega diaria del yo. Por eso el holocausto era en la mañana y en la tarde. Sinceridad de propósito, o sea, sus intenciones sinceras. Pureza de pensamiento. Mucho tenemos que avanzar en esto con la ayuda del Señor Jesucristo. Y esta frase tan impresionante, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, no mientras esté tranquilo, porque mientras esté tranquilo todos parecemos mansitos. Pero cuando nos provocan, ¿cuál es la mansedumbre que manifestamos? ¿Mm? Bueno, dice tal persona, a la vista de Dios puede ser más preciosa que el misionero o mártir mundialmente conocido. Muy diferente ve las cosas el Señor. Bueno, vamos a entrar en materia. Estábamos estudiando lo que está pasando en esos últimos 10 días cuando el Señor asciende. El Señor asciende a los cielos después de haber pasado 40 días con sus discípulos, enseñándoles, dándoles instrucciones, enseñándoles la palabra, lo que decía la palabra acerca de él, por qué tenía que morir. Y ya una vez instruidos los discípulos, el Señor Jesús les dice, no salgan de Jerusalén, quédense juntos hasta que reciban la promesa de mi Padre. ¿Ok? Todo eso está en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Y mientras Jesús se va al cielo, hay una ceremonia de entronización. Cuando está en el cielo, hay una ceremonia de entronización, que es la que vemos en Apocalipsis 4 y 5. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 es lo que, digamos, le faltaría a Hechos 1 y 2. Porque en Hechos 1 y 2 el Señor Jesús se va y no sabemos qué fue de él, por así decirlo. Sí sabemos que se fue al cielo, pero quisiéramos más detalles. Bueno, pues los detalles están acá, Apocalipsis 4 y 5. Y cuando llega el 10º día, después de esos, para completar los 50 días de Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, pues llega la promesa. Se manifiesta el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y entonces, pues, se cumple lo que el Señor Jesús dijo. Hablábamos de que en Pentecostés hay 2 panes que se ofrecen con levadura y cada pan va a representar la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra. La multitud de redimidos que Jesucristo presenta ante el Padre, por un lado, y los discípulos que el Señor Jesús presenta ante el Padre listos para ser convertidos en apóstoles. Esas son las 2 panes de Pentecostés. También habíamos hablado que la luna en Pentecostés está en la mitad oscura, mitad clara, y nos recuerda esos 2 panes o esas 2 iglesias que son una sola. Una que está en oscuridad porque está en el planeta Tierra, que es la iglesia de los discípulos, la iglesia cristiana, y otra que está en total luz, que es la iglesia del cielo, pero que juntos somos una sola iglesia. Y también en esos, acá veamos un gráfico, cuando Jesús asciende después de esos 40 días, recordemos que hay 50 días desde Gavillas hasta Pentecostés, ¿sí? Desde este domingo 16 de Aviv, que es Gavillas, que se celebra todos los años, hasta la fiesta de Pentecostés deben transcurrir 50 días exactamente. Y eso describe ese periodo de tiempo en el cual el Señor Jesús estuvo en la tierra 40 días y en la entronización 10 días en el cielo. Entonces vamos a leer un pasaje del Espíritu Profecía, que es el
los dos claves del libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, página 22, párrafo 3. Dice, antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí, confesando sus pecados. Al que a mí viene no le echaré fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Bueno, les toca a ustedes, hermanas Leonor y Paola. ¿Qué ven aquí? ¿Qué les llama la atención? Bueno, pues yo lo primero que veo y me llama la atención es que Cristo dijo a sus discípulos que debían ser ejecutores del testamento por el cual Testamento. él legaba al mundo los tesoros de las ejecutores. Por lo que, y ahí explica más adelante, ¿no? Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio. Ellos fueron testigos de primera mano, como dice. Jesús recibiría un testamento. Es algo que yo reparto, ¿A ¿cierto? quiénes? Como a mis seres queridos. Primero a tus hijos, porque Bueno, sí, primero a mis hijos y va mm, como en un orden, ¿no? Hay un orden. normalmente es a los hijos. Mm, Y es un documento, ¿cierto? No hace con un abogado y dice, bueno, quiero dejarle esto a Esteban, esto a Viviana, ¿cierto? sí, Entonces ese testamento, pues el papá de Cristo, nuestro Padre Celestial, tuvo que darle un testamento. Encontramos ese testamento en Apocalipsis 4 y 5. en Apocalipsis 4 y 5. Sí, ¿no es el rollo? Ajá, muy Es el bien, rollo. claro, es el rollo. Sí. Ahí está, mira. Aquí está, Apocalipsis 5, 1 al 4. Por favor, madre mía, Sí. léelo, por favor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Ahí está el testamento, ¿no? Entonces este libro, Sí. el libro, el elemento principal está en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono, ¿quién era? El Padre. El Padre. El Padre tiene el libro en su mano, ¿sí? Pero nadie era digno de abrir ese libro. Ahí lo dice. Por eso Juan pues se angustia mucho porque ahí está el destino de la tierra, prácticamente ahí está el destino de toda la tierra. Bueno, se fue aquí un clic que no debía, listo. Y acá entonces aparece el sacrificio perfecto, Cristo Jesús, y se presenta como sacrificio ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él es intercesor, mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok?
Y dice el ángel acá, uno de los ancianos, perdón, que ya está con cuerpo de ángel, no llores, mira que el león de la tribu Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ok, aquí está el testamento y sus 7 sellos. Miréis bien entre el trono, los 4 seres vivientes, los ancianos, el cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ya sabemos que son el sacrificio perfecto, que reúne 6 sacrificios que se ofrecían en el santuario, más él mismo, que es el séptimo sacrificio. Por eso aparece con 7 cuernos y 7 ojos. Y vino y tomó el libro, el testamento, o el título de propiedad del planeta Tierra, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí es cuando la adoración explota, pues dice acá, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Los discípulos que estaban abajo orando. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esos 24 ancianos son las primicias que Cristo se llevó al cielo. Y acá dice que Jesucristo les dijo que debían ser ejecutores de ese testamento. ¿Notan? Que ellos iban a ser protagonistas. De hecho, el primer sello tiene que ver con los discípulos. Entonces, ese sello tiene que ver con ellos, por el cual legó al mundo los tesoros de la vida eterna. Sin ese testamento, los discípulos no podían recibir el Espíritu Santo, ¿m? Porque Jesucristo no tenía el derecho de propiedad de la tierra hasta ahora. Pero como fue un sacrificio perfecto, su padre lo aceptó, la ley fue satisfecha y entonces, al entregarle el título de propiedad, el Señor Jesús ahora puede dar en la promesa, pedirle al Padre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo gustosamente lo envía. Bien, qué bonito, cómo se entrelaza todo. Pues bien, vamos entonces a leer otro texto de Hechos de los Apóstoles ahí mismo. Mana Paola, página 31, párrafo Ujú. 4. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Era el ungido sobre su pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo asciende al cielo? Analicen el texto. ¿Qué nos está diciendo ese texto? ¿Qué le llama la atención? Bueno, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue la señal, ¿no? Ujú. Una ascensión, no fue una ascensión como cuando ascendió el domingo que resucitó, porque acá estaba escoltado por todas las huestes de ángeles, Exacto. ¿sí? O Y sea, eso fue en venía gloria. con una bendición prometida, automáticamente la ascendiera, cosa que pues así explícitamente no fue en ese domingo que resucitó y subió. Esta Sí, era una ese, bendición que era el Espíritu Santo, ¿no? claro, lo que iba a llegar 10 días después, ¿sí? Iban a recibir, por eso dice, no es que recibieron en ese momento, sino No, que iban a iban. recibir. Exacto. Y acá hablan de empezar a hacer algo y hablan de una ceremonia. Entonces ese algo, ese esperar antes de empezar a hacer su obra, viene ligado con eso de la ceremonia que están hablando aquí, ¿Qué ceremonia es? Aquí está. de entronización. Ujú.
Esa es la ceremonia que fue a Cristo a hacer al cielo. Esos 10 días fue la entronización, y en medio de la adoración de los ángeles. Cuando esa ceremonia terminó, ¿qué pasó? Entonces ahí llega la bendición, el Espíritu Santo fue derramado, sí, dice Entonces, ahí en abundantes raudales. exactamente. Cuando esa ceremonia terminó, el Espíritu Santo descendió. Descendió. ¿Cuánto duró esa ceremonia? Según este texto. Pues 10 días, pero ahí no me dice a mí 10 días, porque pues usted lo dijo ahora, pero No, ahí dice, no dice 10 días, pero podemos, si leemos atentamente, podemos saber o sea, sí lo está revelando, solo que toca meditarlo. ¿Sí me entienden? No todo está, Ay, no todo está, como dicen en Colombia, mascadito, en bandeja de plata, no. A ver, ¿cómo demostramos que fue 10 días según este texto? porque él, recuerdo que él duró 40 días en la tierra, Sí. y 10 son 50, y Ujú. fue a los 50 días que Y la hermana Juárez hubo. me está diciendo que fue entronizado cuando entró por los portales celestiales. ¿Sí notan? Ah, O sea, ahí empieza la ceremonia. ¿Y cuándo termina? cuando se derrama el Espíritu Santo. Claro. derramamiento pentecostal, dice ahí. Entonces es en la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde dice ¿El Pentecostés? derramamiento pentecostal era la Ah, ya. comunicación o no tiene Del nada que cielo. ver? Claro. Era la señal del cielo de que el Redentor había iniciado, ¿qué cosa? Su ministerio celestial, Exactamente. Como sumo sacerdote. O sea, venía a como entrar. sumo sacerdote y rey. Y esas son las dos atributos. Por eso él es de la orden de Melquisedec. ¿Ok? Porque la orden de Melquisedec, Melquisedec era rey y sacerdote. Rey sacerdote. Exacto, ningún otro sacerdote fue rey, aparte de Melquisedec. ¿Ok? Y el Señor Jesús viene a ser de esa orden, no de la orden de Aarón. Esa ceremonia de entronización, entonces, podemos decir, coronarle como, o investirlo como sacerdote y como rey. Como sumo sacerdote, porque él ya era sacerdote. Claro que aquí la hermana juez está hablando en términos generales. Mm. Realmente sumo sacerdote y rey. ¿Ok? Vamos a atrever acá a escribir sumo. Listo, para clarificar. Ella de todos modos lo dice en otro texto que hemos leído ya, de que él sube al cielo como sumo sacerdote, esa es la entronización como sumo sacerdote. Entonces, hermanas, esto es claro, este Hechos de los Apóstoles nos está diciendo que 10 días duró esa entronización. Cristo fue ungido como sacerdote, fue ungido como rey, recibió el título de propiedad de la tierra, ya lo vimos, el testamento. ¿Qué más? La oración de los ángeles y algo muy importante, el sumo sacerdote tenía sacerdotes auxiliares. ¿Cuáles son esos sacerdotes auxiliares? Ahí en ese caso los apóstoles. No. ¿Mm? Sería, pues estamos hablando de la ascensión, los de la primera ascensión, los que subió al cielo, los resucitados, las primicias. Ahí están. Ahí están los sacerdotes auxiliares, mira. Ujú. Los Los, 24 ancianos. y los Sí. 4 seres vivientes. No dejen Los por cuatro, sí. los 4 seres vivientes también hacen parte de ese grupo. Son ahora sacerdotes. ¿Ok? Ambos grupos, los 24 ancianos, que no son 24, sino que ya vimos que son los turnos en que se dividía, pues porque no todos pueden oficiar al mismo tiempo. Entonces se van repartiendo a 24. Y 4 seres vivientes tampoco quiere decir que solamente sean 4, sino que empezaron el turno este grupo, porque ya sabemos que es Bueno, una multitud. esos 4 seres vivientes como no me gustan como están representados ahí. Pues no es que así los vio Juan, ¿qué podemos hacer? Ah, ya. Es un símbolo, ¿no? Porque ellos son Sí. cuerpo glorificado, o sea, ya son o sea, esos seres vivientes ya vimos que era una mezcla entre querubines y serafines. Entonces Juan los ve con una simbología, uno como cara de león, por eso lo vemos como león, otro como cara Mm, de becerro,
Debe Otro con ser, cara de hombre, otro con cara de águila, por ahí. Mira, el del águila está acá y el de cara sí. de hombre está acá. Ah, Obviamente es algo súper raro, pero es simplemente un símbolo. Así como Jesús se presentó como un cordero con 7 ojos y 7 cuernos, imagínense eso, pues ah, sí, es como raro, ¿no? Pero es lo que quiere decir con eso. Es lo que quiere decir. Ya vimos que el león es, o sea, ellos cuatro tienen características de Cristo. El león, por el león de la tribu de Judá. El de la tribu de becerro, Judá, exacto. El becerro porque por representa a Cristo sacrificio. como sacrificio. Y representa el becerro que más. Hoy aprendimos que el becerro representa a quién más. A los Ah, sacerdotes los de sacerdotes, Cristo. sí. ¿Listo? Entonces son características de Cristo. El águila, la velocidad a la cual ellos obedecen las órdenes divinas. ¿Ok? El águila. Y hombre porque nos está diciendo que ellos eran hombres como nosotros. Pues yo lo que veo es eso, ¿no? Ah, ya. Nos está hablando como de que ellos eran originalmente hombres. Ellos son los sacerdotes auxiliares y tuvieron que recibir una ordenación. Entonces, dentro de esa entronización de 10 días, hay una ordenación de estos sacerdotes. ¿Mm? Y es lo que vamos a leer, cómo era la ordenación sacerdotal, porque eso fue lo que se hizo en esos 10 días antes de recibir el título de propiedad de la tierra. O yo no sé si primero recibió el título de propiedad y después se ordenó a sus a sacerdotes. No, yo creo que es eso. Bueno, no sé. Ustedes pueden elegir, porque la Biblia no lo dice, pero vamos a leer la ordenación sacerdotal, perdón, acá en Levítico 8. Vamos a estudiar un poco de eso para hacer un paralelo con lo que está sucediendo allá en la entronización de Cristo. ¿Listo? Entonces vamos ahora a hacer un paralelo entre la ordenación sacerdotal, lo que está escrito en Levítico, con lo que sucedió en el cielo o algunas cosas que nos están enseñando acá, ¿ok? Bueno, ya como somos expertos en las ofrendas que se ofrecían en el santuario, vamos a poder entender un poco más. Entonces vamos a iniciar leyendo Levítico 8 del 1 al 5. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura, y reúna toda la congregación en la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido en la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Ahí empieza la ordenación, gracias, hermana Ana Milena. Bueno, miren bien el texto, ¿qué le llama la atención? Pues viene a ser como una representación de Jesús, cuando No. el Señor le dice a Moisés que haga todo eso con Aarón y sus hijos para, pues para una preparación para que ellos fueran el sacerdote junto con sus hijos. Y yo había leído pues yo lo leí ayer y dice que también, bueno, ahorita vamos a ver que son 7 días que tiene que estar ahí La tienda 7 de días. reunión, En la tienda de reunión son 7 días, ¿no? Todo va, relación, sí, todo tiene su razón, todo va, relacionado, ¿no? sí, señor. Entonces dice, Bueno, y pues tenían que ser unas vestiduras, pues el Señor, imagínese, fue con unas vestiduras especiales, cuando el Señor subía ¿cuáles ya a los cielos, vestiduras? sí, ¿Cuáles vestiduras? esas vestiduras de que su sacrificio había sido acepto al Señor, Claro, pero vesti- ¿cuáles vestiduras? las vestiduras de sacerdote, De sumo. de sumo sacerdote, porque él allá arriba Es empieza su, ministerio. sí, ya hizo aquí en la tierra lo que tenía que hacer, ahora subía, iba a Ujú. empezar su vida celestial, por decirlo así, y a ser su Así es, sacerdote. así es. Pero no dejemos de lado a los discípulos. Los discípulos no van a ser sacerdotes, pero sí van a recibir una investidura. También van a ser ordenados, no como Mm. sacerdotes, sino como apóstoles. ¿Conocemos la diferencia entre discípulo y apóstol? ¿Discípulo y apóstol? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. A ver. Discípulo es el que Yo no la está conozco. aprendiendo Ajá.
esto ya lo dijo acá, al sábado pasado o el antepasado. Pero sí me acuerdo que Apóstol. a discípulo es el que está aprendiendo Es y apóstol. aprendiz, sí, señora. Sí, La de aprendiz. palabra discípulo significa aprendiz. Y Sí, la palabra apóstol, ¿qué significa? Eso es puro griego. ¿Ya, De hecho, ya no es ni graduado? español. Sí, ya está graduado. Y entonces apóstol significa, acuérdense, enviado. enviado. Eso significa apóstol, enviado. Por eso dice acá el Espíritu Profecía que ellos no podían hacer su obra. Mira acá. No, ¿dónde está? Miren esto, habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Eso era su investidura, su graduación como discípulo. Ya, sí, obviamente uno sigue aprendiendo, uno seguirá aprendiendo por la eternidad, pero esa etapa de aprendizaje total que el Señor les dio acá en la tierra ya pasó y Ven se que- volvieron apóstoles. ¿Ven? Por eso en el libro de Hechos en adelante ya los llaman apóstoles, ya no los llaman discípulos. Entonces sí ven que también hubo una investidura en la tierra, también hubo un proceso de ordenación de ellos. Entonces, el Señor Jesús estaba trabajando tanto arriba como abajo. Y en cierta forma, se me Ujú. acaba de ocurrir ahorita que Jesús también, pues cuando él llegó acá a la tierra, nació y estuvo esos 3 años, bueno, hizo Ujú. su trabajo aquí en la tierra, también fue un discípulo, por decirlo de alguna manera, porque fue como eh, pues también le tocó como darnos su ejemplo, ¿no? Entonces no es un discípulo, porque un Entonces discípulo es un aprendiz. es un Él aprendiz. Y después no, a ver, ya, a ver, a ver, a ver. o como él. No, Al entonces, contrario, no, un Ah, apóstol, como un apóstol más bien, ¿cierto? Porque ¿Cómo como llamaban a enviado, Jesús? Ah, no, mira, ¿cómo llamaban a Jesús? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cómo llamaban a Jesús? Maestro. Maestro o rabí. maestro, Entonces mm, él no era aprendiz, él era maestro. maestro. Los aprendices eran los discípulos y somos nosotros. Entonces él fue el enviado, El él fue también ungido. un apóstol, en cierta forma. Ah, ya te entendí, sí, o sea, enviado desde el cielo a la tierra. Sí, Ya, bueno, en ese sentido es un apóstol también, claro, un enviado. Sí, claro, ah, estoy de acuerdo. De eso se trata, ¿sí ven? Interesante. Entonces, sí, desde ese punto de vista Jesús fue un apóstol, un enviado. ¿Cómo llamaban a Jesús además de maestro? Que era una piedra de tropiezo ese título para todos, porque les costaba aceptar que él era eso. Jesús, ¿cómo lo llamaban también? ¿O cómo se debía aceptar en aquella época que les costaba a ellos aceptarlo así? Jesús, el Mesías. ¿Alguien sabe qué significa Mesías? Jesús el Mesías. Esa palabra está ahí por todos lados en la escritura. Mashiach en hebreo. Y anoten allí, significa el Salvador, ungido, el ungido, el ungido. El el Mesías ungido. es el ungido. Salvador era otro nombre, otro apelativo para el Señor, era otro. Entonces lo llamaban maestro, lo llamaban Salvador y lo llamaban el Mesías, que ese era el más difícil para ellos aceptar que era el ungido de Dios. El Mesías, el ungido. Y acá en la escena de ordenación tenemos algo que ver con ungimiento, en el texto acá que estamos leyendo. yo creo que sí, porque dice que el aceite de la unción no es lo mismo, Eso, sí ¿sí? señora, el aceite de la unción. Y entonces, si a Jesús lo llamaban el Mesías, el ungido, Jesús ya fue ungido, ¿cierto? Ungir es derramar un líquido en su cabeza para, para separar a alguien para un ministerio. ¿Ok? Eso es ungimiento. ¿Sí han escuchado que a los diáconos en la iglesia, a los ancianos los ungen Sí, señor. y a los pastores los ordenan? Es unas ceremonias. Esto tiene que ver con eso, ¿eh? Entonces la unción es un rito, sencillo rito. Se hace con aceite, con algún líquido. Se derraman generalmente en la cabeza
cuando se hace ese simbolismo, es que Dios ha apartado a esa persona para un cargo especial. En el caso de Jesús, fue ungido para ser salvador del mundo. Casi nada. Su padre lo ungió. Jesús fue ungido porque lo llamaban el Mesías, fue ungido por Dios para salvar el mundo. Entonces, un ungimiento es un sencillo rito para separar a alguien para un cargo especial. Ah, ya, Eso es, gracias. ungimiento. En este Gracias. caso, se hacía con aceite. Acá está un becerro. Novillo es un becerro, lo mismo. Y 2 carneros, 3 animales para hacer la ordenación. Y una cesta de pan sin levadura, o sea, una oblación. ¿Cuántos animales hay? 3. Ah, no. Sí, 3. Un novillo y 2 carneros. O sea que eso es más o menos como cuando a alguien le eligen presidente, pues toda esa ceremonia que hacen, ¿no? Es investidura. Claro. Ya. Para Cristo lo hicieron en la ceremonia de entronización. Pero también él lo hizo para ordenar a sus sacerdotes auxiliares. Y también lo hizo para investir a sus discípulos y convertirlos en apóstoles. O sea, triple investidura, podríamos decir. ¿Y cuántos animales hay? 3 3 animales. ¿Y cuántas investiduras hicieron en esos 10 días? A ver, la primera investidura ¿de quién es? de Jesús, de Cristo, De Cristo. ¿Cómo qué? Como sumo como sumo sacerdote sacerdote. y rey. y rey. Recibió, listo. Segunda investidura, ahí la están viendo. La de los Sí, ancianos. sí, señora. Y los seres vivientes. Claro, para poder ser sacerdotes, pues tienen que investirse. Esa es la segunda investidura. Primera investidura, la de Cristo. Segunda, la de las primicias. 24 ancianos, 4 seres vivientes. Y tercera investidura, los discípulos, que se van a volver apóstoles. Bien, todos van a cambiar, todos van a recibir títulos. Mire qué bonito. Todos van a ser apartados para un cargo. ¿Sí notan? Entonces hay una investidura, hay un ungimiento. Todos van a ser ungidos. Cristo, primeramente. Segundo, las primicias. Tercero, los apóstoles van a ser ungidos como apóstoles. Van a dejar de ser discípulos. ¿Cuántos animales hay en la investidura, en la ordenación de los sacerdotes? 3. 3 investiduras. 3 investiduras, 3 animales acá, 3 ofrendas. Bueno, interesante. Ahora, y hay una cesta de pan sin levadura. Eso es una oblación, porque Cristo le va a presentar al Padre también una oblación, fruto de su trabajo. Y ahorita vamos a ver de qué consiste esa oblación. Y bueno, esa ordenación también está ¿quién? La congregación. O sea, no es una ordenación en privado. Está toda la congregación del pueblo de Israel. Se hacen a la entrada de la tienda de la reunión y a la entrada del... O sea, están en el atrio, no todos caben ahí, y los que no caben ahí están en la entrada de la tienda, perdón, del santuario. O sea, imaginémonos la escena. Bueno, entonces, ¿cuántos participantes hay en la escena? Primero en Levítico para después... Sí, iba a preguntar. Eso. Entonces, Moisés, vamos a ponerlos de otro color. Moisés, listo. ¿Qué más personajes hay ahí? Aarón. Los 2 hijos de Ah, Aarón y Aarón. Aarón y los hijos de Aarón. Eso. Y el Señor. Y bueno, el Señor siempre está presente, el Padre, sí, señor, ahí está el Padre. Listo. ¿Y quién más? ¿Nadie más? La congregación, Claro, la congregación. testigos, ¿no? Claro, la congregación está ahí. Ellos están viendo todo eso. El Señor, Moisés, ¿quién más hay? Aarón y sus hijos, congregación. Podemos poner a los hijos de Aarón aparte. Ups, ya, listo. Eso está en Levítico 4 y 5, lo que está sucediendo ahí. Levítico 8 y 9, perdón. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos para la escena de Apocalipsis. ¿Quiénes están ahí? ¿Cuántos hay en Apocalipsis 4 y 5? ¿Quiénes están ahí? El Padre, Sí, que está sentado en el trono. ¿Quién más? El Cordero, El Cordero. ¿Quién más? los 24 ancianos y los seres vivientes. Entonces podríamos decir las primicias. Seres vivientes, ¿no? Los ancianos. ¿Y quién más? pues en ¿Cuáles? este caso la congregación serían los ángeles y los seres de todos mundos, ¿no?
¿no? ¿Por qué? Pues porque son los que están físicamente ahí, ¿no? O serían los apóstoles desde abajo, pero aunque no estén viendo. ¿Dónde estaba la congregación viendo esta ordenación? ¿En qué parte del santuario? En el atrio, ¿Dónde es el atrio exterior del templo del cielo? la tierra. Ahí Ya. está. Correspondencia exacta, mire. Qué interesante, mira. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pueden ver otra clasificación, otro grupo. Listo. Sí, hermanos, así es que se estuviera así con cautela y todo. Bueno, listo. Entonces la congregación se reunió a la entrada de la tienda de reunión y dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado hacer. A ver, hermana Paula, ¿qué sigue? Un segundito, pero es que sí me queda una duda. Sí, señora. Y entonces ahí, bueno, yo sé que están ahí, pero hay, o sea, que los ángeles y que ¿dónde los dejan? Los que están ahí Bueno, físicamente, porque supongo que están ahí en esa entronización, todos los sí, eso seres vivientes es lo que o no sé. aparecen al final. No, Ya. los seres vivientes están, ya los pusimos. Ahí están. Pero en la escena de la ordenación también hay ángeles, ¿o no? ¿Cierto? Los ángeles están en todos lados. Sí, Entonces podemos ponerlos. Mira acá, ángeles. Y acá también hay ángeles. Esos sí siempre van a estar. Y están acá en Apocalipsis 5, del 11 al 14, mire. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Ahí están, muchos ángeles alrededor del trono. No son los mismos ancianos y seres vivientes, no. Ellos ya son los ángeles, que acá lo está diciendo, que son aparte de los seres vivientes y las cuatro seres vivientes. Ya hemos hablado de que bastante de que los seres vivientes y los cuatro seres vivientes fueron humanos, son las primicias que Cristo llevó, sino que ya están con cuerpo angelical. Listo, entonces ahora sí, hermana Paola, hermana esposa. ujú. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua y puso sobre él la túnica, los ciñó con el cinturón, los vistió con el manto y le puso el efod y los ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, hermanas, su turno. Bueno, lo primero es el acercamiento y lavamiento con agua, ¿no? Que ese fue el primerito que se hizo. Los lavó con agua. ¿Ellos se bañaron o los bañaron? Los bañaron. Ah, bueno. ¿Qué puede significar eso? Fue Moisés el que los bañó. Desnudos estaban delante de toda la congregación. Ahí no se hizo un toldito ni nada. Desnuditos ahí y toda la congregación le estaba mirando. Y Moisés los lavó como si fueran dos niños. Bueno, varios niños, porque era Aarón y sus 4 hijos. 5 personas lavó Moisés con agua. Pues Moisés es el símbolo de Jesús y Jesús es el Ujú. que nos limpia y es lo primero que hace. Primero hace que nosotros nos acerquemos para después limpiarnos. Por eso es muy importante la palabra acercarán también me parece importante porque es lo que Jesús hace y es lo que Moisés está representando ahí también. O sea, eso se representa un poco, ahí fue al instante, pero en nuestra vida pues es Ujú. sucesivamente, ¿no? Interesante, amor, eso de acercar, claro. Los holocaustos, ¿no? Nos dicen, te acercarás, porque Jesús no va a limpiar nada que no esté dispuesto a limpiar. O sea, tenemos que acercarnos, pedir, Señor, aquí estoy, lávame. ¿Ok? Bueno, y otra cuestión, cuando Jesús nos lava a nosotros toda la inmundicia que hay en nosotros, ¿alguien más nos está viendo? Hermana Leonora, hermana Ana Milena.
Pues, pues sí, el Padre nos está mirando y el Espíritu Santo. ¿Quién más? O nadie más nos ve. Las inmundicias. Cuando Jesús Ah, lava a alguien, no ven nadie más. ¿Qué dicen ustedes? Pues no, la porque pues iglesia, eso no es personal luego. Yo pero se recuerdo, refleja en la vida. ujú, yo recuerdo que en el Espíritu de Profecía, si quieren lo busco, un día leí que este mundo es como un teatro ante los, obviamente con toda la seriedad del mundo, ¿no? Porque ellos son perfectos y les duele ver nuestra condición. Pero es un teatro, o sea, literalmente nos están viendo todos. No sé cómo, pero están al tanto de todo. Busquemos ese texto, Y amor. sí, voy a buscarlo. No, eso que somos, Ok. o sea, sí, habrán cosas, nuestros pensamientos son personales, pero yo me pongo a pensar si hoy en día en el computador, en el televisor y en el celular con inteligencia artificial prácticamente nos oyen de lo que estamos hablando y cuando vamos a buscar al minuto de eso, no se escribe el mismo de algo que nosotros no hemos escrito y él nos escuchó. Si las élites pueden escuchar cualquier o ver cualquier cosa, si quieren poner acá y vernos lo que estamos haciendo, lo pueden hacer. Los ángeles sí ven y los seres vivientes sí ven lo que está en el mundo. Lo pueden ¿Qué, ver. qué iba a decir la hermana Ana Milena? Bueno, no sé si está bien o mal. También eh, el enemigo, el diablo y Satanás, está viendo. Ujú. Tiene toda la razón. Toda la razón. O sea, son malos que nos están viendo que los que no nos Duele. están viendo. Él nos ve todo lo que hacemos. Por eso nos reclama. ¿Ven? Nosotros pensamos que nadie nos ve. ¿Se acuerdan que leímos de que existen libros para cada uno de nosotros y que se anota todo con, ahí en el conflicto de los siglos dice, con unos detalles impresionantes? Nuestro ángel sí anota eso. ¿No Libro de ve? las memorias, sí. El libro de las memorias. Entonces, imagínense, ¿para qué es ese libro si nadie lo puede consultar? Ese libro queda abierto a todo el mundo. Ese libro no es para tanto para el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, porque ellos todo lo saben, o sea, no necesitan libros para acordarse de todo lo que hemos hecho. Pero ahí está la evidencia ante todos los seres celestiales, incluyendo ángeles, incluyendo seres de otros mundos, y los demonios también llevan sus registros. Claro, a ellos les interesa, son nuestros pecados, ¿no? Para poder reclamarnos. Entonces, son malas personas que nos ven que las que no nos ven. A mí me da como vergüenza, yo no sé ustedes, hermanos. Bueno, entonces, pero la parte bonita es que todos nos está viendo, todos nos están viendo cómo Jesús nos lava con agua, y es lo que el Satanás no quiere, ¿ve? Eso es lo bonito, que no, el registro no queda ahí. Si nosotros nos acercamos, como eso dice acá, el Señor nos va a lavar con agua. Y después de lavar con agua, ¿qué hace el Señor? ¿Qué sucede acá después del lavamiento con agua? Nos viste. Sí, señora. Nos viste con Y, vestiduras especiales. y eso ahí sería que la justificación. Sí, señora, la justicia de Cristo, la La capacidad justicia. para obedecer. La justicia de Cristo, la capacidad para obedecer, según Cristo, no según nosotros. ¿Hay alguna escena en la Biblia parecida que desnudan a un hombre y Jesús lo viste? Le pone nuevas vestiduras, le quita sus harapos y le pone nuevas vestiduras. Adán, Adán, sí señora, muy bien. Otro ejemplo, alguien que le quiten las vestiduras y lo visten con vestiduras nuevas. Josué el sumo sacerdote, ¿no se acuerdan de eso? ¿Qué iba a decir, hermano? no, creo que ese no. ¿Cuál? Job, Job. pero creo A que no es ver. cierto. Bueno, en ese caso es diferente porque él recibió una Sí, prueba sí. y estaba enfermo y bueno, por la enfermedad, pues
claro que él se quedó sin nada, ¿no? A la final. Pues hermana Ana Milena, eso no es tan, de verdad que puede ser, sí, porque él quedó sin nada. Es que se rascaba con un traste sus llagas, no se podía ni vestir. Y después cuando el Señor lo limpia, lo restituye, bueno, no lo limpia, sino pasa esa prueba porque él era hombre perfecto, varón perfecto delante de Jehová. Lo inviste de, sí, lo viste de ropa nueva, dice que tuvo más de lo que tuvo antes. En cierta forma, sí, hermana Ana Milena. Bueno, no, por eso no teman de decir a veces cosas que parecen locura. No, después el Señor las va aterrizando y nos va explicando, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso, hermana Ana Milena. Y hay otro, el hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Bueno, no lo dice explícitamente, pero uno pues obviamente lo intuye, ¿no? No va a llegar vestido de gala donde el papá, ay papá, mira, me fue mal, gasté todos tus bienes con rameras y estuve limpiando los cerdos y todo. ¿Cómo habrá llegado ese hombre? Con harapos. ¿Y qué dijo el padre cuando lo vio? Déjenle los harapos. No, que lo vistan, ¿cierto? Oh, Eso, le puso un anillo, le puso todo, hizo fiesta. Eso es lo que hace en el cielo. El cielo, cuando Jesús lava con agua, nos visten. Uy, hay fiesta en el cielo, hermanos. Hay fiesta en el cielo. Entonces, tres ¿Cuál es- pasos, ¿sí? ¿Y cuál es el, se me olvidó donde dice que si naciere de nuevo? No verás el reino de Dios. Jesús a Nicodemo. Eso, a Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Ese, ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Estar nacer de nuevo. sí, el Señor lo está. Eso también, nacer de nuevo, porque hay muchos que pueden estar muchos años supuestamente a los pies del Señor, pero no han sido lavados. También aplica, ¿ven? También aplica. Entonces, mire, son tres pasos. Uno, acercar. Dos, lavar. Y tres, vestir. Voy a subrayar acá, puso, las vestiduras. Tres pasos. Entonces, son progresivos. Algunos ya hemos hecho acercamientos. Creo que la mayoría estamos en la parte que nos lava el Señor para ponernos las vestiduras. Estamos, yo creo que en el segundo paso. Bueno, cada quien mirará cómo es eso. Aquí están las vestiduras sacerdotales, hermanos. Miren, esta es para recordarlas, ¿sí? ¿Cómo se llama esto de abajo? Lo blanco. La túnica. La Túnica. túnica, sí. La segunda prenda azul, ¿cómo se llama? El Está en robe. inglés. Está en El robe. inglés. En español, ¿cómo se llama? manto, Manto, muy bien. Manto. Y esta más corta, ¿cómo se llama? El efod. El efod. El efod. Y este aditamento, este ornamento que se colocaba en el pecho, ¿cómo se llama? El pectoral, pectoral. Eso. Y esto que se colocaba en la cabeza, la tiara, mitra. Mitra. La mitra. Y que tenía una placa en el frente de oro que decía Santidad de Jehová. Eso es lo que, mire que todo El lo hizo cinto. Moisés. Sí, y el cinto del efod, porque también había cinto interno de la túnica, ¿ok? Acuérdense de eso. Doble cinto tenía el sumo sacerdote. En cambio, los hijos de Aarón tenían solo un cinto, el de la túnica. ¿Listo? Bueno, entonces mira que es interesante esto. Esas son las vestiduras que recibe Cristo como sumo sacerdote. ¿Ok? Esas son las mismas vestiduras que recibe Cristo. Y en esta escena de Apocalipsis, la escena de la entronización, vamos a ponerla acá. Esta escena de la entronización, Cristo también recibe sus vestiduras. ¿Ok? También tiene que recibir porque si no, ¿cómo va a ser sumo sacerdote? Bueno, y se las coloca el Padre, digo yo. El Padre viste a su Hijo, qué bonito. Y los sacerdotes, yo digo que Jesús a su vez viste a sus sacerdotes auxiliares y viste espiritualmente a sus apóstoles. ¿Sí? También los viste de justicia. Les da su propia justicia porque ya están lavados, ya están listos y les va a dar su propia justicia.
¿Se entiende? A ver, vamos acá. Sí, señor. Eso. Bueno, listo. Entonces los viste y viste también a los hijos. Ah, bueno, acá viene otra parte. Hermana Ana Milena, si quiere, leas esta, Levítico 8, 10 al 13. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y su base, para consagrarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlos. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones, les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Ujú. Listo. Entonces, primero se vistió quién. Primero vistieron a quién, perdón. ¿Cuál fue el primero que vistieron? Los hijos de Aarón. No, Ah, el no, Aarón. primero, a Aarón. Aarón. O sea que podamos deducir que el primero que van a investir es a Cristo. Tiene sentido, ¿no? Cristo es el primero que tiene que ser investido. Listo. Y después los hijos de Aarón. Entonces, después vienen las primicias. Bueno, puede ser una opción, ¿no? ¿Qué más podemos ver de ahí? Ah, el aceite, la unción, ¿no? Ahí se ungen. Ese es el ungimiento. Listo. Bueno, en el cielo no sé cómo se... Ah, es aceite, ¿qué es símbolo de qué? Del Espíritu. Sí, señora, el Espíritu Santo. Entonces, ellos fueron investidos del Espíritu Santo. Claro, claro, a cada nivel, ¿no? Los ancianos y los seres vivientes también tuvieron que tener el Espíritu Santo. Y ese era el candelabro que estaba delante del trono del Padre. Mira, acá están los 7 brazos, los 7 espíritus de Dios. Y están alumbrando el trono del Padre y están alumbrando a los ancianos y los 4 seres vivientes. Ahí está el ungimiento. ¿Y a los apóstoles cuál es el ungimiento? Pues el Espíritu Santo, Ujú. ¿A dónde se derramó el aceite de la unción ahí en Levítico 8? el tabernáculo y todo lo que había en él lo consagró todo. Eso, bueno, el tabernáculo y todo. Y en las personas en donde se aplicó el aceite. En la cabeza. Eso, la cabeza. ¿Y a los discípulos les pasó algo así? ¿A los apóstoles? Sí, Algo les pasó en la cabeza. sí, sobre sus cabezas llegaron lenguas de fuego. Eso, ahí está el ungimiento. ¿Ven? Ahí está el ungimiento. ¿Listo? Como el paralelo tan perfecto. Bueno, en este caso el ungimiento del tabernáculo y sus utensilios y todo para consagrarlos, en este caso era porque era la primera vez que se iba a levantar un tabernáculo en la tierra, entonces tocaba consagrarlos. En el cielo, pues todo es santo, así que digamos es a otro nivel, ¿no? No sabría cómo hacer ese paralelo, si a alguien se le ocurre algo, pues buenísimo. Listo, hermana Leonor, Levítico 8, 14 al 17. Sí, entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el óvulo del hígado y los 2 riñones con su grasa y los quemó Moisés sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Qué tipo de ofrenda es? Por el pecado. Tal cual, ahí lo dice, ¿no? Sí, ahí dice el novillo de la ofrenda por el pecado. Eso es la primera tipo de ofrenda que se ofrece por los sacerdotes. Claro, ellos son humanos, ¿no? Son humanos. Bueno, entonces, paralelo acá con la entronización. Cristo se presenta como cordero inmolado con 7 ojos, 7 cuernos, ¿no?
Entonces Él va a hacer expiación ¿por quiénes va a hacer expiación? ¿Qué es expiación, hermanas? Purificación. Ujú. Limpieza, remoción de pecados, mejor dicho. Entonces, ¿a alguien se le ocurre acá cómo es esa remoción de pecados? ¿Cómo es la expiación que Cristo hace por los ancianos, los seres vivientes? ¿Será que hace expiación? Sí, los tiene que borrar del libro, ¿no? Todos sus actos malos Mm, los borra y solo deja los buenos y los pone como en chulito, ya Ni está todo siquiera en arreglado, ¿no? chulo, ni siquiera en Los chulo, borra, los elimina, los ajá. borra. Eso, es que es una cosa diferente a que nos escriban al frente perdonado. ¿Sí me hago entender? Un proceso es cuando pedimos perdón al Señor de corazón realmente y cuando ocurre todo el proceso que explicamos esta mañana, se llega al perdón, entonces al frente de nuestro registro se escribe perdonado, pero el registro queda ahí queda. Cuando el Señor hace expiación, se borra todo ese registro, como si nunca lo hubiéramos hecho. Son dos procesos diferentes. ¿Sí tenemos claro eso? Pues no, pero ya ahora sí. Eso Es está bueno. como, yo lo quiero comparar con algo que es una aprobación, en este caso es una eliminación, pero esta aprobación para mí lo explica. Por ejemplo, tú estás en la universidad y estás pasando las materias, pero eso no quiere decir que pases el semestre y eso no quiere decir que ya estás graduado. Tienen que hacerse unos requisitos y una ceremonia para ya dar la graduación y el título. De nada te sirve haber pasado todo. Si no cumples tan solo un requisito, perdiste todo el tiempo, todos tus semestres o todo tu semestre. Entonces, sí tiene que haber algo al final de eso, de ese proceso Ujú. de limpieza. Esa sería la expiación. ¿Ve? La expiación ya es cuando se borra todo el registro, como si nunca hubieras hecho nada. Esa es la gran expiación que esperamos, hermanos. ¿Sí? Dice el conflicto de los siglos que cuando ocurra eso, no nos vamos a acordar de los pecados ya. ¿Usted se imagina eso? El sellamiento, la expiación, es lo mismo. Todo eso es un solo proceso, el O Espíritu sea que se Santo, la borra ayuda nuestra tardía. mente también. Sí, lo dice ahí el conflicto de los siglos. Es como que no nos acordamos. Sabemos que fuimos pecadores, que hemos pecado, pero no nos acordamos. Y cuando Jesús termine de hacer la intercesión en el santuario, vamos a entrar en tiempo de angustia. Y va a ser un tiempo de angustia porque primero no nos acordamos de los pecados, segundo no nos acordamos si los confesamos todos y el enemigo va a estar ahí urdiendo desconfianza, urdiendo, bueno, de todo y por eso vamos a estar en tiempo de angustia. Recuerden que el gran tiempo de angustia no es porque están persiguiendo ni nada de eso, esos son nimiedades en comparación a lo que vamos a sentir cuando Cristo deje de interceder. Eso es lo más tremendo, hermanos. Bueno, entonces Jesús hizo expiación por todos los grupos. Bueno, pero hay alguien más que estaba allí que... ¿Quién estaba en el cielo cuando Jesús llegó con las primicias? ¿Ya habían seres humanos? No olvidas esa parte. Cuando Jesús asciende al cielo, se despide de sus discípulos. Bueno, no. Cuando Jesús asciende al cielo la primera vez, después de resucitar de la tumba, se lleva las primicias, llega al cielo. ¿Habían ya humanos en el cielo? ¿O las primicias son los primeros humanos que están en el cielo? Sí, ya bien. ¿Quién es? Enoc, ¿Quién más? Elías. Moisés, Y Elías. ¿Qué pasaba si Cristo no recibía el título de propiedad? ¿Qué pasaba con Enoc, Moisés y Elías? ¿Qué creen ustedes? Si el sacrificio de Cristo no era acepto ante el Padre. No, como que los regresaban, Sí, digamos, no. señora, para la tierra. Ustedes no tenían derecho a estar ahí porque, sí, ellos fueron, pero con la esperanza y la fe de que Cristo iba a hacer su sacrificio. Para ellos implicaba todo. Entonces, el hecho de que Jesús haya vencido y el Padre haya dado la aprobación, eso fue un motivo de alabanza en el cielo. Ellos están ahí metidos entre esos seres vivientes, entre esos, yo no sé quién serán, ancianos, yo no sé si serán ellos, pero
estarán ahí metidos o aparte, pero ellos, claro, estallaron en júbilo. Bendito sea el Señor. Porque si no los devolvían, usted sabe la agonía que pudieran estar sintiendo ellos, en su nivel, porque estar en el cielo y tener que volver a la tierra, uy, no, hermanos, eso es terrible. Haber estado viviendo siglos en el cielo y después, imagínense, donde Cristo no hubiese vencido en la cruz del Calvario, ellos no tenían derecho a estar ahí, tenían que devolverse. Ay, hermanos, tantas cosas que eso implica. Bueno, entonces por eso se hace acá un sacrificio por el pecado y simboliza la expiación que Cristo hizo por los tres grupos, por las primicias, por Moisés, Elías, Enoc y por estos discípulos también les está haciendo expiación, le está borrando todo. Pedro cuando negó al Señor Jesús, ese registro ya está perdonado, pero ahí en la entronización él, ¡pum!, borra eso. Borra todos los pecados. Ahí está María Magdalena. Ahí está Felipe, Andrés, Juan. Todos están ahí, pero sus pecados van a ser borrados. Ya están perdonados, pero no han sido borrados. ¿Ven? Interesante. A ver, hermana esposa. Levítico 8, 18 al 21. Dice, entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Después de haber cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Qué tipo de ofrenda es? Segundo animal. Holocausto, ahí lo dice. Ahí lo dice, holocausto. Bueno, ¿qué significa el holocausto espiritualmente? Perdón. No, señora. No, ay. Perdón es el sacrificio por el Sí, pecado. sacrificio. Por el pecado. Acercamiento. Consagración. Consagración, entrega. ¿Ven? Porque todo sacerdote debe entregarse, acercarse y consagrarse para ser sacerdote. Este holocausto es no para ser cristiano, por así decirlo, no, eso es para sacerdote. Tengo que entregarme. El sacerdote, eso es un símbolo para que ellos deben entregarse diariamente a Cristo para poder ejercer su sacerdocio. Dependen de Cristo totalmente para hacer su sacerdocio. El día que no dependan de Cristo, ese día fallan y mueren, como le pasó a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Un día se les olvidó hacer la entrega y ofrecieron fuego extraño allá en el altar de incienso y enseguida quedaron fulminados, muertos. Nos tocó a unos familiares sacarlos. Su padre y sus hermanos no pudieron llorarlos. Eso fue una tragedia y pueden leerlo en Levítico 10. Por eso el holocausto, hermanos. ¿Ven? Bueno, aquí en la escena de la entronización y de Pentecostés, ¿hay holocausto? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Pues sí, porque sí es para la entrega, o sea, es para ejercer el cargo precisamente que están encomendados ellos. ¿Y esos ancianos y los seres vivientes ya porque están en el cielo no dependen de Cristo? Uy, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo lo Todo el contrario. tiempo. Ellos ya aprendieron a depender de Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y los discípulos en la tierra qué estaban haciendo mientras esos 10 días que estaban haciendo? Consagración. Orando unánimes, juntos, clamor, ruego, todo eso es holocausto. Estaban haciendo holocausto de sí mismos, entregándose ante el altar del Señor. Genial esto, hermanos. ¿Sí ven cómo se relaciona esta ordenación sacerdotal con lo que está sucediendo allá en el cielo y en la tierra en la época de Pentecostés? Bueno, sigamos con el siguiente animal.
Hermana Ana Milena, Levítico 8, 22 al 24. Levítico 8, 22 al 24, hermana Ana Milena. Luego presentó el otro carnero, el de la ordenación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Lo mató y Moisés tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Luego presentó a los hijos de Aarón y Moisés puso un poco de la sangre en los lóbulos de sus orejas derechas y en los pulgares de sus manos derechas y en los pulgares de sus pies derechos, y Moisés arrojó la sangre contra los lados del altar. ¿Qué tipo de ofrenda es esta? Ordenación. Sí, señora, ahí lo dice. Ordenación. ¿Nos acordamos qué significa? ¿Por qué en la derecha? En la derecha de la oreja, en la derecha de la mano, de la pulgar de la mano y pulgar del pie. ¿Por qué la derecha? ¿Por qué no otro dedo? ¿Por qué no la izquierda? A la derecha tiene el Señor sus ovejas. Jesús está sentado a la Ah, derecha del Padre. Y los que venzan se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, sus ovejas estarán a la derecha. Todos sus sacerdotes estarán a su derecha. Ustedes dirán aquí, ay, pero la entronización están todos alrededor. Sí, porque están en la ordenación, todavía no están. Me imagino que acá cuando terminan, ellos ya están sentados a la derecha de Cristo. Cristo a la derecha del Padre y estos seres a la derecha del Hijo. Entonces, era una ordenación especial, por eso este carnero representa esa ordenación y por eso Cristo se presenta como un cordero, que es un carnero también. Carnero sencillamente es un cordero ya maduro. Y noten que el carnero, bueno, ese cordero, notan algo raro en ese cordero cuando se presenta Jesús, a ver dónde está. Acá. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie como sacrificado. ¿Notan algo en ese cordero? Pues dice que como inmolado de pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. No, no, hermana Ana Milena, ¿qué es un cordero? Algo muy manso, un cordero de verdad que lo llevan para el matadero y ni se no hace escándalo. Y ese animal es de las ovejas, ¿no? Sí, sí. Y es macho. ¿Y por qué lo llaman cordero? Por, está tierno, Sí, está muy jovencito. joven, sí. A ese le llaman cordero. Pregunta, ¿un cordero tiene cuernos? No, No. el carnero, que ya es maduro. Ajá, De edad. cuando ya crece, le salen los cuernos, el cordero se convierte en carnero. Si notan que acá Jesucristo está como cordero, realmente la palabra es carnero, porque tiene cuernos. No hay cordero con cuernos, porque un cordero no tiene cuernos. Él es cordero en el sentido que fue sacrificado joven, pero aquí ya está glorificado, o sea, ya ha crecido, entonces es un carnero, ya tiene cuernos, ¿sí ven? Que cuando fue llevado a la cruz, fue llevado como un cordero, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. Matadero, sí. Claro, por eso aquí se le presenta al Padre como sacrificado, diciendo, Padre, yo he cumplido la labor que me diste. Pero a la vez lo ve con cuernos, o sea, ya no es un cordero como estaba en la tierra, porque ha vencido, ha crecido, ha sido glorificado. ¿Ven? En ese sentido es ya un carnero. O sea, él pasó por ser cordero, es carnero ahora. Ya tiene cuernos, ya tiene un cuerpo glorificado, con la misma gloria que tenía con el Padre antes de venir a esta tierra. Es una forma de ver ese carnero acá de la ordenación. Por eso él se presenta como carnero para ofrenda por ellos. Y también por ellos, aunque no van a ser sacerdotes, pero van a ser apóstoles, van a recibir una ordenación de un cargo diferente. Entonces también se presenta como cordero en favor de ellos. ¿Sí? ¿Cómo se cumple la ley de forma perfecta? El Señor cumple la ley. Él es a la vez
Él es a la vez el becerro por el pecado de ellos. Él es a la vez el holocausto, el intercesor de ese holocausto cuando ellos se entregan. Y Él es a la vez el carnero de la ordenación que se entrega al Padre por ellos. Y van a estar a la derecha de su trono. Hermana Paola, Levítico 8, 25 al 29. Luego tomó la grasa y la cola de grasa, y toda la grasa que había en las vísceras, y el lóbulo largo del hígado, y los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. Y del canasto de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, y un pan con aceite, y un hojaldre, y los puso sobre los trozos de grasa y sobre la espaldilla. Luego puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los agitó como ofrenda mecida ante el Señor. Luego Moisés se los quitó de las manos y los quemó en el altar con el holocausto. Esta era una ofrenda de ordenación con aroma agradable, una oblación para el Señor. Moisés tomó el pecho y lo agitó como ofrenda mecida ante el Señor. Era la porción que le correspondía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor se lo había ordenado. Bueno, ya sabemos qué es la grasa. ¿Qué es la grasa? Orgullo. Orgullo, Ujú. orgullo. ¿Quitó el Señor Jesús el orgullo de sus apóstoles? Sí. ¿Pedro ahí todavía era orgulloso? ¿Qué No, dicen No, ustedes? ya no, Yo creo Ya que ya no, no. no, ya súper tenían que ser, orgulloso, ya claro. tenían que ser, pues, que el Espíritu Santo ya estaba haciendo Ya está su labor en transformado. ellos. Sí, la Ujú, transformación. claro. Si no, no hubieran podido recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede vivir en un cuerpo lleno de orgullo, lleno de grasa. O sea, Pedro ya no es el Pedro de antes que vimos ahí en Pedro el que negó a Jesús, Pedro el impulsivo, el orgulloso. Eso ya se fue, ya no está ahí. ¿Y esa promesa es para nosotros? Amén. Amén. Para nosotros también es, hermanos. Por eso debemos unánimes juntos clamar, Señor, quítame ese orgullo, quítame todo esto, hermano. Y eso toca en el nombre del Señor, seguir clamando. Va a llegar. Silenciosamente vamos siendo transformados. Silenciosamente. Bueno, pero también los riñones. ¿Qué son los riñones? Pensamientos más íntimos, digámoslo Pensamientos. de la mente. Claro, y los riñones son los que purifican, ¿no? La sangre, los líquidos, la sangre. Bueno, pues ahí está entonces. ¿Ustedes creen que los pensamientos de los apóstoles ya son puros? Pues ahí en esa escena ya yo creo que sí, porque como acabas de decir, allá no podían subir ya con defectos, creo. Así es. Ya podían estar con malos pensamientos, pensamientos impuros. Nada de eso, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Desde luego los ancianos y los seres vivientes sí, de hecho, si no, no podían entrar en el cielo, hermanos. Entonces ellos también recibieron eso del Señor Jesús. Aquí en la tierra lo recibieron. No es que llegaron al cielo y ¡bum! Se les desapareció los pensamientos impuros, no. En la tierra que vamos a recibir eso. ¿Eso es una promesa para nosotros? Amén, hermano. Amén. ¿Dónde está su amén, hermana Leonor? Hermana Amén. Paola. Amén. Ah, bueno, sí que queremos recibirlo. Eso es para nosotros también. Bueno, ya habíamos hablado, ustedes mismos habían dicho que antes de las primicias ya habían 3 seres humanos. ¿Quiénes eran esos seres humanos? De nuevo, No, de Elías, Moisés. Enoc, Moisés y Elías, en orden de cronológico. Sí, sí, sí. Bueno, y acá tienen un canastico. ¿Cuántos panes hay? ¿Cuántas clases de panes hay ahí? O más bien, ¿cuántas sí? ¿Cuántas clases? 2, con y sin levadura. Hermana Leonor está de acuerdo, hermana Paola está de acuerdo. Sí, porque Un dice pan sin que levadura y un pan con aceite. Ah, perdón, un pan con levadura y un pan con aceite. Y un hojaldre. uno sin levadura y otro con aceite y hojaldre. ¿Cuántas clases de panes hay ahí? 2, bueno, uno No. sin levadura Ujú.
uno con aceite y un hojaldre. El hojaldre es como diferente. Claro. Como un ¿Han, croissant, supongo. ¿Han comido hojaldre? Es diferente. Mire, pan sin levadura, 1. Pan con Con aceite, aceite y hojaldre, y un hojaldre. 2. Y el hojaldre, 3. Listo. ¿Y cuántos seres humanos había cuando Cristo llegó con las primicias? 3. Ahí están. Estos panecitos representan a Enoc, Moisés y Elías. Porque ese es un canastillo. O sea, el Señor le presenta eso al Padre también, claro. Porque es que ellos estaban ahí, pero a ver, Cristo no todavía había hecho el sacrificio. Y si Jesús no era acepto, pues ellos se tenían que ir del cielo. Cuando Jesús es acepto, pues le presenta a su Padre también, mira, esos 3 frutos de mi trabajo, los primeros 3 frutos de su trabajo de Cristo. Fueron Enoc, Moisés y Elías, qué bonito. Ahí está, aparte de las primicias, le presenta estos 3. Qué bonito. Bueno, no sé si ustedes vean algo más ahí. Debe haber algo más, pero eso es una oblación, ¿no? Y esto lo entrega al Padre. Jesús le entrega a Moisés, Enoc y Elías. A Enoc, Moisés y Elías. Le entrega al Padre eso. La espaldilla y el pecho realmente no sé qué es, hermanos. Bueno, puede ser, se me ocurre, ¿no? Digo, espaldilla, los seres vivientes, pecho, los ancianos. Puede ser, ¿no? No sé. Si a ustedes se les ocurre algo así sea loco, díganlo. ¿Qué puede representar esa espaldilla y ese pecho? Porque el pecho se lo queda a Moisés y bueno, digamos que es el que está haciendo la ordenación. Y si el Padre le está haciendo la ordenación a Cristo, los que más cerca están al trono del Padre son los seres vivientes. Entonces el pecho sería como una oblación de esos seres vivientes. Y la espaldilla, que es la parte de la carne que queda encima del muslo, puede ser los ancianos. Y ahí estarían las ofrendas. La grasa es el orgullo de todos ellos para ser ya quemado y borrado el registro del cielo. ¿Ok? Desde luego los ancianos y los seres vivientes ahí ya no son orgullosos, pero está el registro de su orgullo mientras estuvieron en la tierra. Entonces eso es lo que se va a quemar. También está el registro de sus malos pensamientos. Recuerden que es que no solamente están nuestras obras, sino nuestros malos pensamientos. Ahí están anotados en el libro. Eso también va a ser borrado de la vida de estos ancianos, de la vida de estos seres vivientes y de la vida de estos discípulos. Y eso también va a ser promesa para nosotros, no solo para ellos. Amén, amén. 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 Levíticos 8:30. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Pregunta. ¿Cuántas unciones llevamos? 3. Sí. ¿Qué versículo y qué versículo? ¿Qué versículo? Ustedes díganme y yo lo señalo, a ver, lo miramos. No se escucha, amor. Cuadro comparativo. Levítico 8:10. A ver, 8:10. Unción. 8:10. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todo lo que en él había, los consagró. El altar 7 veces, lo ungió, todos sus utensilios, la pila, su base, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para consagrarlo, listo. Otro Pero hay uno versículo. antes, Levítico ¿Dónde? 8, del 1 al 5. Dice acá, toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, toma el aceite de la unción, toma el novillo de la ofrenda. Acá solamente le dice, coge, prepara, alista. Pero todavía no se ha hecho unción ahí, ¿no? Cierto, sí. Entonces fue el que dijo la hermana Ana Milena. Listo, mi amor. Sí, acá solamente le está diciendo, alista estas cosas. Acá empieza a aplicarlo. ¿Y en dónde más hay unción? Unción es cuando derraman el aceite en algún lugar. Bueno, podría ser que
una unción es con una unción es a los muebles del santuario, ¿cierto? La otra unción es a Aarón Los hijos. y a los hijos, que acabo de leer. Mi señora madre, mira, acá está. Hay 3 unciones, una por los muebles, otra por Aarón y la tercera es por quiénes son. ¿Por los Hijos de hijos? Aarón. Por sus hijos de Aarón. Aarón, ¿cuántas unciones recibe? Los hijos, ¿cuántas unciones reciben? 2. Aarón 2, sí. Aarón recibe 2. Mire, la primera en el versículo 10. ¿Ok? Sobre la cabeza de Aarón. Sobre la cabeza de Aarón. Listo. Y la segunda, 8:30. A Aarón y sus vestiduras. Ya no dice la cabeza, sino Vestiduras, sí. en general a su cuerpo y a sus vestiduras. Y luego a los hijos y sus vestiduras. ¿Y cuántas reciben sus hijos? Una. 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 Listo. Escena de entronización. Jesucristo. ¿Cuántas unciones recibe Jesucristo? Ha recibido Jesucristo. 2. 2. ¿Cuáles? Como Cordero y como Rey Celestial. Bueno, Como podría ser una sacerdote. forma de verlo. ¿Alguna otra idea? Como sacerdote y como sumo sacerdote. Claro. Que él antes era Ah. sacerdote, pero pues ahora es rey, ¿no? Y al estar también en el lugar santísimo, pues eso es sumo Y sacerdote el sumo que debe sacerdote. oficiar eso. Ujú. Entonces, recibió 2 unciones. Cuando él ya viene a la tierra, lo llaman Jesús el Mesías. ¿Podemos ver algún rito en donde Jesús es ungido? Con un líquido. María Magdalena. Sí. Ella derramó qué cosa. Aceite. Mm, Perfume. claro. Sí, un perfume. Ese perfume era hecho en base a aceites. Dice que de nardo, cardo, no me acuerdo, algo así. De nardo fino, sí. Muy costoso. Que la gente se molestó por ese desperdicio. Sí. Judas, Judas principalmente. y Simón el fariseo se molestaron, se indignaron. Y muchos otros, dice el Espíritu de Profecía, no era solo ellos dos, sino que es que todo lo hicieron sus pensamientos. Esos pensamientos que nos surgen a nosotros, ¿no? Esos ahí es donde nos toca examinarnos con el Señor. Y bueno, ¿alguna otra escena donde veamos un ungimiento de Jesús como símbolo? Claro que ese ungimiento de María Magdalena era para la sepultura, que Jesús lo Cuando fue dijo, ¿no? bautizado por Juan, Sí, señora, ungimiento, ahí está un ungimiento, sumergido en agua, eso un bautismo es un ungimiento, un ungimiento. Cuando nos bautizamos nos están ungiendo para Cristo. De pronto no todavía como sacerdotes o como algún cargo especial, ¿no? Pero sí como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Es una especie de ungimiento. Bueno, ahí están los 2 ungimientos de Cristo. ¿Y estos ancianos y estos seres vivientes, era su primera unción o ya habían tenido otra unción? Su primera, ¿no? Su primera, desde luego. ¿Y los apóstoles? Esa era su segunda, ¿no? No, perdón, unción sí primera, sí, perdón, unción sí Primera, primera. ¿cierto? Su primera para ser apóstoles, porque apenas eran discípulos, aprendices. Entonces, mira, Aarón recibió 2 unciones, símbolo de Cristo. Los hijos de Aarón recibieron una, símbolos de las primicias y de los apóstoles en la tierra. ¿Listo? Sencillito. Paola, lea si esto, por favor. Hermana esposa. Dice, Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, haced hervir la carne a la entrada de la tienda de reunión, y comed allí la carne y el pan que están en el cesto de las ofrendas de ordenación, como yo lo he mandado, diciendo, a Aarón y sus hijos lo comerán, y lo que quede de la carne y del pan lo quemarás al fuego. Y no saldrás de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días, hasta que se completen los días de tu ordenación, porque se necesitarán 7 días para ordenarte, como se ha hecho hoy. El Señor ha ordenado que se haga para hacer expiación por vosotros,
A la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche durante 7 días, haciendo lo que el Señor ha ordenado, para que no muráis, pues así me ha sido ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor les había ordenado por medio de Moisés. ¿Cuántos días duraba la ordenación de un sacerdote? 7. Ahí está. Y eso lo tenían que hacer durante 7 días, esa misma ofrenda, esas 3 ofrendas, el becerro, el carnero del holocausto, el carnero de la ordenación, el ungimiento, lo que yo, digamos, infiero acá, ¿no? Porque los 7 días tienen que hacer eso, hasta que se completen los días de tu ordenación, porque se necesitarán 7 días para ordenarte. Acá lo dice. Como se ha hecho hoy, o sea, como se hizo todo lo que hemos leído, ese es el primer día. El Señor ha ordenado que se haga para hacer expiación por vosotros. 7 días, lo que se hizo hoy se va a repetir 7 días. Por eso dice, a la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche durante 7 días, haciendo lo que el Señor ha ordenado, o sea, todo lo que leímos, para O que sea, no todos los días se muráis. hacía al Todos pie de los la letra días, lo mismo. lo mismo. Becerro, carnero, unción, todos los 17 días. ¿Bien? Como se ha hecho hoy, ahí está la clave. Como se ha hecho hoy. Hemos leído el primer día. Entonces tenían que hacerlo 7 días, eso mismo. Lo podemos leer acá, hermana Ana Milena, leas ese, por favor. Eso 29, 29 y 30. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él. Con ellas serán ungidos y ordenados. El hijo que les suceda como sacerdote, que entre en la tienda de reunión para servir en el lugar santo, la llevará durante 7 días. También llevaban las ropas 7 días de sacerdote. Y los próximos sacerdotes en las generaciones que vendrían también necesitaban hacer lo mismo. Esas mismas vestiduras de Aarón eran para sus hijos después de él. Con esas mismas serán ungidos, o sea, todas las generaciones ahí, nietos, bisnietos, tataranietos de Aarón, tenían que hacer lo mismo para ser ungidos como sacerdotes. 7 días se llevaban las vestiduras. ¿Listo? Y último texto, hermana Leonor. Éxodo 29, 35 al 37, por favor. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Además, se tenía que también purificar el altar, donde se iban a hacer los sacrificios. ¿Ok? No solamente Aarón y a sus hijos esos 7 días, sino también se hacía expiación por el altar, se purificaba, se limpiaba. 7 días. Estos sacerdotes también tuvieron sus 7 días de ordenación, de ungimiento, no sé cómo sería en el cielo, pero pueden tener sus 7 días. Los apóstoles necesitaron 10 porque ellos pues no iban a ser sacerdotes, iban a ser apóstoles, necesitaron 10 días. Y una explicación de por qué acá se gastaron 10 días, digamos, y por qué acá se gastaron 7 días, es la siguiente. Y es que esto era para la posteridad, o sea, el Señor Jesús acá está dando una orden no solamente para Aarón y sus hijos. Acá, ¿cuántos iban a ser ordenados? Aarón, ¿y cuántos hijos tenía Aarón? En ese momento, ¿cuántos hijos eran? 3, No, ¿no? Dos, 2, sí, 2. no. Entonces no me Entonces, acuerdo. 4. Bendición para que el que diga, ¿qué dijo Ana Milena? 4. Sí, 4. ¿Usted sabe los nombres de los hijos de Aarón, hermana Ana Milena? Usted acabó, hace un ratito nombró los 2 que murieron por imprudentes. Ujú. Bueno, ¿y quiénes eran ellos? A ver, ¿cómo Ay, se hermanos, la llamaban? verdad. A ver. No. Bueno, la hermana Leonora, ayúdele, la hermana Paola, ¿cómo se llamaban los dos que murieron? Que No, yo ya lo ofrecieron tengo fuego olvidado. extraño. ¿Cómo era? Ofrecieron fuego extraño. Sí.
Pues yo vi que eran dos. Pues yo he leído, no es que vi. Si eran dos, entonces quedaron sin sacerdotes porque no es que los dos se murieron. Eran cuatro, eran cuatro. Eran cuatro, Ay, cuatro hijos. Bueno, bendición para el que diga los dos primeros, los que se murieron. Levítico 10, a ver. Nadab y Abiú. Esos, Nadab y Abiú, ellos son los que se murieron, se descuidan, se murieron. ¿Mm? Y los otros dos, versículo 6 de Levítico 10. Eleazar e Itamar. Eso, ahí están los Ay, cuatro, oiga. Eleazar e Itamar. Cuando mueren Nadab y Abiú, pues solo quedan Eleazar e Itamar. Entonces, en ese momento, ¿cuántos estaban ordenando? Los cuatro. ¿Más Aarón? Ah, cinco, sí. 5. Aarón y 4 hijos son 5. Pero imagínense en la época de David cuántos sacerdotes no habrían, que ya había pasado tiempo de los hijos de Eleazar e Itamar. Salieron varios hijos. Imagínense, habían 24 familias que salieron de Itamar y Eleazar. Y esas familias, todos los varones eran sacerdotes. Imagínense que cada familia hubiera tenido mínimo 3 varones. Mm. Entonces 24, mire, acá las 24 familias por 3 varones, 72 sacerdotes. Esto haciendo una cuenta muy conservadora. Ujú. ¿Alcanzarían 7 días para ordenar a esos 72? No, pues difícil. Usted ya vio que tenía que cordero, ¿qué? Becerro, carnero, aceite de la unción, sangre en el lóbulo de la oreja derecha, Era dedo gordito del demorado. vientre, la unción del... No, pues eso todo un día. Imagínense 72 ¿Pero solo se hacía de día o era las 24 horas? No sé. de día, de día. Solo de día, bueno. De día tenían que dormir ahí en la tienda del tabernáculo, ahí tenían que estar ahí siempre. Entonces, cada sacerdote eran 7 días, pero como eran 72, pues se necesitaban más días. Por eso el Señor dio como como dice la hermana Elcira, una gabela de 3 días más, ¿sí? Para que en esos 10 días se pudiera hacer la ordenación de 72 o 100 o 200 sacerdotes, se dividían en 3 grupos. Entonces, cada uno cumplía 7 días, pero la ordenación total de esos 70, pues se llevaba 10 días. ¿Sí? Es una explicación que nos dio el Señor de por qué 10 días. O sea, es que acá eran 5 sacerdotes, pero en el futuro iban a ser muchos. Eso era todo un trabajo. Se necesitaban más días, hermanos. Bueno, en este caso en el cielo se necesitaron 10 días. Y para los apóstoles se necesitaron, imagínense, ¿será que ahí solamente estaban los 12 apóstoles? No. Ahí estaba un montón de gente. Con- Ahí están las mujeres, las discípulas. Ahí están los discípulos aparte de los 12, todos los que creyeron. Todos estaban ahí. Entonces había mucha gente ahí en el aposento alto. Entonces se requerían días. Por eso el Señor pues dejó 10 días. ¿Listo? Acá en este caso, o sea, cada uno debía cumplir sus 7 días, por así decirlo. Pero cuando eran muchos sacerdotes se hacían 3 grupitos. Y esos 3 grupitos, cada grupito debía 7 días tener toda esta ordenación. ¿Listo? Para poder alcanzar a hacer pues, todas esas cantidad de ordenaciones, ¿no? Bueno, hermanos, no sé si quieran agregar algo, preguntar algo, comentar algo. Eso fue Levítico 8. Sí, algo que no hayan alcanzado a notar, algo que haya quedado ahí como Sí, en el... hermano, Sí, el texto de Éxodo 29, 35 al 37, el anterior a ese, ¿cuál fue? Éxodo 29, 29 al 30, que su merced leyó. En Éxodo 29 está la instrucción de cómo se debía hacer la ordenación de los sacerdotes.
Y en Levítico 8 y 9 está la ejecución de los primeros sacerdotes, que fue Aarón y sus hijos, sus 4 hijos, 5 personas. ¿Listo? O sea, esos dos capítulos son gemelitos, Éxodo 29 y Levítico 8 y 9. ¿Listo? Éxodo 29 están las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando fuera a ordenar sacerdotes. Y en Levítico 8 y 9 está la ejecución de esas instrucciones. Oremos. Bendito y alabado Señor Jesús, Dios nuestro, gracias por este hermoso día, por alegrar nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra. Gracias por habernos permitido trazar, Señor, estas líneas de tu hermoso y regalo que es tu palabra, por la cual nos guiamos, Señor, en nuestra vida espiritual. Hoy hemos aprendido, Señor, más de ti y eso nos pone alegres, porque, Dios mío, muchas cosas que desconocemos las estamos aprendiendo porque tu misericordia es infinita y así tú lo has querido. Gracias, Señor, por ese amor, por esas bendiciones maravillosas que es poder, Señor, escudriñar tu palabra. Te rogamos una bendición muy especial para que esto que hemos oído hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que dejemos el orgullo, Señor, que es algo que muchas veces está tan escondido, tan oculto. Y bueno, Señor, sé tú en nuestras vidas, siempre alimentándonos, Señor, esa necesidad de ir al cielo, esa necesidad, que sea una necesidad como es la necesidad de respirar, aprender de ti para ir a morar contigo, Señor. Bendice los hermanos que estuvieron hoy acá y los que no pudieron estar también. Humildemente te rogamos por las súplicas que se hicieron, Señor, para que sabemos que tú las conoces, que tú las oyes, pero queremos rogarte, Señor, que haya una respuesta conforme a tu santa y buena voluntad y que podamos alegrarnos en ella. Te pedimos humildemente también que en esta semana todas nuestras cosas las pongamos en tus manos y que tú, Señor, las moldees, que seas tú instruyéndonos, dándonos luz para que todo salga de la mejor manera y nos alegremos en Cristo Jesús, que es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Dios mío y Señor mío, bendícenos y guárdanos, que tengamos una semana a tu lado siempre, Señor, de tu mano derecha poderosa, que es fuerte, que nos cojamos, Señor, de esa mano y podamos seguir adelante en el conocimiento del amor que tú tienes para nosotros. Gracias por lo aprendido el día de hoy. Ayúdanos esta semana a repasarlo, a meditarlo, a seguir, Señor, en este camino que tú nos has mostrado, que tú nos has puesto, que tú quieres que sigamos. Ayúdanos a depender cada día más de ti. Ayúdanos a saber, Señor, que contigo todo es posible y que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Bendice, Señor, nuestras familias aquí representadas, en donde quiera se encuentren, tú las puedas tomar en sus manos y primeramente que puedan acercarse a ti, Señor. Y si hay alguna súplica especial en ellos también, Señor, que aunque no la hemos dicho acá, tú la puedas tomar. Dios mío y Señor mío, bendito eres, alabado y glorificado seas, Jesucristo. Amado Señor Jesús, Jehová, Dios de los ejércitos, siempre sea alabado tu nombre y que en nuestros corazones haya alabanza para ti, Señor. Todo, Señor, es rogado, pedido, los méritos sagrados de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén.